levantemos nuestra voz. Padre Celestial, Jehová, Shahaya, Padre, aquí estamos, Señor, Papito hermoso, aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia en Jerez, Señor, ríos de agua viva, y levantamos nuestra voz a ti, Señor. Levantamos nuestra voz para pedirte, Señor, el alimento, Señor, esa porción de la palabra para nuestras vidas. Háblanos, Señor. Háblanos, tú sabes la lucha, tú sabes la necesidad, tú sabes, Señor, lo que se está viviendo. Háblanos, Señor, háblanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Déjanos escuchar tu voz a través de la vida de este tu siervo, Señor. Usa mi vida, Señor Dios, para traer, Señor, el mensaje claro, Señor Dios, y preciso, Señor. Usa mis labios, Señor Dios. Permíteme, Señor Dios, ser ese instrumento que traiga la luz, Señor Dios, a tu pueblo. Que traiga la palabra, que traiga la semilla, Señor Dios, de verdad. Háblanos, prepara la tierra de nuestro corazón, te lo ruego. Te lo ruego, ayúdanos, Señor, a estar atentos. En el nombre de Jesús, todo espíritu controla la voluntad de Dios. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera. No tiene parte ni suerte en esta casa. No tiene por qué venir a distraernos antes que la palabra fluya. Y la palabra nos bendiga. Te lo ruego, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno, amén. Tomen su lugar, por favor. Si quieren prender el ventilador un poquito, está bien. Si a alguien le molesta, con confianza también díganos, porque de repente se empieza a encerrar el calor, ¿verdad? De repente tenemos un poquito de frío, parece que va a llover, llueve, parece que va a salir el sol, sale el sol. A veces no, pero ahorita durante la alabanza estuvo muy bonito porque estábamos cantados, todos estábamos concentrados, ¿verdad? Y de repente se alumbró todo este pasillo. Y este templo es un lugar muy bonito, en verdad que sí, porque es una construcción consagrada para darle gloria y para darle honra a Dios, amén. Y aparte es una construcción bonita porque es antigua. Entonces empezaba a iluminar y el juego de sombras y luz, ¿verdad? La presencia del Señor entre nosotros, ¿verdad? Se sentía, hermanos, se sentía el cariño que le tenemos a Dios, pero también se sentía el amor de Dios sobre nosotros, hermanos. Y así como la luz entró, yo pude sentir cómo el amor de Dios venía y nos cubría a todos, hermanos. Y algo bien, es como una lluvia no sé, como de luz, una lluvia de brillo, una lluvia de su amor, que de repente echó atrás la tiniebla. Y esta luz, aunque alumbra, no se compara con la luz del sol, hermanos. Fue algo muy especial y muy bonito, y solamente me puse a decirle al Señor Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú nos amas. Porque tú aún tienes cuidado de nosotros, porque tú, Señor Dios, eres fiel a nuestras vidas. Muchas gracias, porque tu Espíritu Santo aún está con nosotros, ¿verdad? Y también bien bonito cómo el Espíritu Santo se empezaba a mover en nuestras vidas. Hermano, qué hermoso. ¿Qué siente usted cuando viene a la casa de Dios? ¿Le gusta venir a la casa de Dios? De toda la semana, a veces estamos añorando venir a su casa, hermanos. A veces en la casa, pues, tenemos el trabajo, ¿verdad? Que es hermoso. A veces tenemos luchas, conflictos, afanes. Pero cuando estamos en la casa de Dios, todo eso desaparece. Y solamente está mi Señor y nosotros, y podemos tener ese tiempo de cercanía muy bonito. Allá afuera, hermanos, tantas cosas difíciles que llegamos a ver. El miércoles fue un día muy especial. La pastora compartió un tema muy especial, ¿verdad?
sobre la hipersexualidad que se está despertando en los niños, sobre cómo en este tiempo se le está diciendo bueno a lo malo y a lo malo bueno, cómo empiezan a haber problemas, ¿verdad?, en cuanto a la educación que están impartiendo de género, y empiezan a cada vez apartarse más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Y eso de tiempos, hoy vamos a hablar, por ahí, a ver si se ve la diapositiva, hermano. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Y son peligrosos porque estamos viviendo los últimos tiempos. Mire, para que lo podamos entender un poquito más claro, Satanás cayó aquí a la tierra, hermanos. Y durante el tiempo que está aquí en la tierra, él tiene libertad. Él, de cierta forma, está cautivo en la tierra, pero tiene libertad. Satanás, diablo, serpiente, con sus 7 cabezas, ¿verdad? Y el dragón también. Y está aquí en esta tierra. Y él está en esta tierra junto con nosotros. Pero él ya tiene un castigo. A él ya le declararon una sentencia. Él ya sabe dónde va a pasar la eternidad. Aquí durante el tiempo de la tierra, bueno, pues es limitado ese tiempo. Pero después va a tener una eternidad y él ya sabe dónde se va a ir a esa eternidad. Y él se va a ir a algo llamado el lago de fuego. Y en el lago de fuego, hermanos, ya él no va a poder salir. Y va a estar él juntamente con todos los demonios que fueron ángeles, querubines, serafines, caídos. También se va a ir al lago de fuego. Y ellos ya tienen su sentencia dicha y hecha. Ya ellos por mucho que se arrepientan, ellos no van a salir de eso. Por mucho que paguen o que hagan o que digan, ese lugar va a ser para ellos. ¿Me explico? El problema es que ellos no se quieren ir solos. Ellos quieren llevarse la creación más bella de Dios, que es usted y yo. El hombre es una creación muy especial de Dios, muy amada. Y para el hombre no está hecho el lago de fuego. Para el hombre no está hecho el infierno. Para el hombre no fue creado el hombre para que se pierda en ese castigo eterno. ¿Para quién fue el castigo eterno, el lago de fuego y el infierno? Para Satanás, para el diablo, para la serpiente y para el dragón. Vaya, por ahí anda nadando un perrito. Pero no fue para mí ni para usted, ni para mis hermanos que están en el parque, ni para mis amigos que están en el parque. Hermanos en creación somos todos. Hermanos por la sangre de Cristo Jesús, lo que lo aceptamos. ¿Pero qué cree? Para ningún ser humano fue hecho ese lugar. Pero el enemigo no se quiere ir solo. Y como sabe que ya le queda poquito tiempo, está usando todos sus recursos. ¿Para qué cree? Para arrastrarnos junto con él a ese castigo eterno. En esta época ya todos tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y del sacrificio que hizo Cristo Jesús para que nosotros no nos vayamos a este lago de fuego ni a este infierno. Bueno, este infierno y luego al lago de fuego. Nosotros ya sabemos cómo no irnos, pero por lo mismo, les voy a contar un poquito de historia. Cuando estuvo Cristo Jesús entre nosotros, Señor nuestro, Él era judío, ¿verdad? Era del pueblo judío, del hijo de Abraham. Y Él compartía la palabra. Y Él hablaba de la Biblia, y hablaba de lo que habían hecho los hombres santos, y Él la enseñaba y la explicaba, porque en la palabra había muchos misterios. Pero Él conocía todos esos misterios y se los daba a conocer a la gente, y la gente se maravillaba porque era joven, se asombraba, ¿verdad? Y lo seguían. Y en su caminar, Él predicaba, y Él sanaba, y Él restauraba. Y la gente lo veía lo que Él hacía, ¿verdad?
y mucha gente lo empezó a seguir y se volvieron discípulos. Un discípulo es aquel que hace lo que hace su maestro, ¿verdad? Y empezaron a hacer lo que Jesús hacía. Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Padeció. Y sus discípulos, ¿qué creen que hicieron? También tuvieron que padecer. Y la verdad es que la mayoría de los discípulos y los seguidores de Cristo terminaron mal, pero vencieron, hermanos. Los mataron, pero vencieron. Y fue algo maravilloso. Y a los cristianos que seguían las enseñanzas de los discípulos, que seguían las enseñanzas de Jesús, a muchos de ellos también los mataron. Pero ellos con amor no se resistían. Pero ellos con amor los perdonaban. Ellos con amor no les tomaban en cargo seguían ellos hablando. Y mientras el diablo más los quería callar, ¿saben qué pasaba con el cristianismo? Más crecía. Mientras más querían obligarlos, matarlos, perseguirlos, el cristianismo más crecía. Y los mismos inquisidores se convertían después en cristianos. El mismo que les abría la jaula de los leones, después se convertía en cristiano. Y Satanás hallaba que si atacaba directamente al pueblo de Dios, ¿qué iba a pasar? El pueblo de Dios iba a incrementar. Y parecía que con la sangre de los mártires nutría la iglesia de Cristo y crecía más y más y más y más. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el enemigo para frenar este árbol del cristianismo? Que tenía raíces en Europa, que tenía raíces en Asia, en África, en Oriente, ¿verdad? Y ya se había esparcido por todos lados. Ahora, ¿cómo llegaba a frenarlo? Si te ataco, más creces. ¿Han visto esa historia de este animal llamado, creo que es la hiedra, que es una serpiente, cada vez que le cortaban una cabeza le salían dos, y le cortaban una cabeza y le salían otras dos, y así se multiplicaba? Pues nosotros como iglesia cristiana, mientras más persecución, más crecimiento. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Chiapas, en Chamula. ¿Han visto la película de Chamula, Tierra de Sangre? La gente de Chamula, los misioneros y evangelistas que fueron a hablarles a esa gente, fueron matados, quemados, heridos. Pero mientras más el diablo los quería matar y desaparecer, la fe empezaba a brotar en muchos otros. A tal grado que en Chiapas hay una gran comunidad cristiana. ¿Gracias a qué? Al Señor Dios, pero fue a través de la persecución. Entonces, el enemigo atacaba al cristiano y el cristiano más crecía. Atacaba imagínense que en este tiempo vengan ahorita y los soldados me lleven y me ejecuten en la plaza. Qué feo, ¿verdad? Pero nuestra fe se tiene que reavivar. Y yo, en vez de defenderme, les diga, los perdono porque así Cristo me perdonó. Y Dios les ama. Choca nuestro corazón, choca nuestra mente. Bueno, así pasaba en aquellos tiempos. Y la iglesia, qué bueno que ya estás aquí, hijo. Y la iglesia crecía. Pero el diablo ha querido que la palabra de Dios no se sepa. Mientras más ignorante esté el pueblo, mejor. Así que hizo algo muy terrible. Y fue en el imperio de Constantino, el emperador Constantino de Roma, en donde, antes de quedar él como emperador, tuvo que pelear por ese puesto contra otra persona que quería también ser emperador de Roma. Constantino fue el último emperador, pero para poder ser emperador, tuvo una visión en un sueño. Y en el sueño vio una cruz y le decía una voz: en este símbolo tú vas a vencer. Hasta ese momento todos los emperadores, aparte de muy locos y con exceso de poder,
perseguían al cristiano. Pero cuando Constantino tuvo esa visión y mandó a ponerle a las armaduras, a los escudos de su ejército, la cruz, y venció, investigó qué significaba la cruz. Preguntó qué significaba la cruz y se dio cuenta que la cruz era el símbolo de los cristianos. Y que los cristianos habían sido mucho tiempo pisoteados y lastimados. Así que él dijo, ya no más, se acaba la persecución a los cristianos. Ahora, los que quieran formar parte, ¿verdad?, del gobierno, de los cargos políticos altos, tienen que volverse cristianos. Porque gracias a ese símbolo, yo vencí. Y a los cristianos, en vez de perseguirlos, ahora imagínense que me diga, Pastor Edgar, ¿no quieres ser el presidente municipal de Jerez? ¿No quieres ser el secretario de Hacienda? ¿No quieres? Les empezaban a dar puestos. Y se volvían los cristianos, de ser perseguidos, se volvieron bendecidos. Y la gente que no era cristiana, que tenía el cargo, le decía, o te vuelves cristiano, o te me vas. Pero si te vuelves cristiano, te voy a dar más poder del que tenías. Te voy a dar más tierra, te voy a dar más beneficios. ¿Y qué hacía la gente? Pues no quería dejar el trabajo, ¿verdad? Entonces decía, pues nos volvemos cristianos. Pero decían cristianos de palabra, no de corazón. Porque ellos seguían adorando a sus mismos dioses, pero ahora les ponían un tinte o un nombre cristiano. Ya no era Belcebú, ahora era el niño Jesús. Ya no era Semiramis, ahora era ¿cómo se llama? María. Ya no era Afrodita, ahora era la Virgen de no sé qué. Y a sus dioses solamente les pusieron un nombre cristiano. A tal grado que los cristianos se relajaron. A partir de ahí, bueno, el imperio se dividió en dos. Constantino fundó Constantinopla, que era una cordillera de montañas en donde construyó un imperio. Muy difícil de que ingresaran otros pueblos, por tanto un lugar militar estratégico muy grande, muy grande. Y dividió Roma en dos. Él como emperador se fue a Constantinopla y en Roma dejó a un emperador secundario, por así decirlo, y le puso el nombre de Sumo Pontífice. ¿Han escuchado ese nombre de Sumo Pontífice? ¿A quién le dan ese título de Sumo Pontífice? Al Papa. Entonces Constantino era el emperador y digamos que su segundo o el que estaba a cargo en Roma era el Sumo Pontífice. Y todo esto es historia, y a mí me encanta la historia. Y no hemos tenido la oportunidad de tener curso de historia, pero es bueno, pero se lo estoy resumiendo un poquito. En la estrategia del diablo fue, ya no te voy a perseguir. Como en el tiempo de Balán, le decían a Balán, maldícelos. ¿Y qué pasaba? Los bendecía. Y maldícelos, y los bendecía. Decía, ya no, porque mientras más te maldigo, más creces. Mientras más te ataco, más creces. Ahora te voy a dar poder, te voy a corromper desde adentro, desde tu zona de comodidad, y tú solito te vas a condenar. Fíjense, la estrategia del diablo ahora era darle a los cristianos para que los cristianos se confundieran, se suavizaran, dejaran que lo material les empezara a ganar sobre lo espiritual. ¿Y qué creen que pasó? Se acabó el cristianismo. El Sumo Pontífice que se quedó como el primer papa. Y a partir de ahí Roma siguió conquistando, hasta el día de hoy sigue conquistando a través del nombre de Cristo. Y usa muchas imágenes, pueden ser demonios, está la santería. ¿Qué son la santería? Puros demonios con nombres de santos, ¿sí o no? Aquí en México tenemos a muchos santos, a muchos ídolos prehispánicos, ahora con tintes cristianos o católicos. Bueno, ¿qué pasó? La palabra de Dios, Roma la puso en un idioma muerto. ¿Cuál idioma?
el latín. El latín nadie lo hablaba, solamente se lo estudiaban a los intelectuales. Pero para ser intelectual las únicas universidades eran las universidades romanas católicas. Y empezaron un tiempo de oscurantismo, en donde el Espíritu Santo se apagó. Ya no había más milagros, ya no había más lenguas, ya no había memoria de la palabra de Dios ni de las enseñanzas. Ahora empezaba a haber guerras por tierras, guerras cruzadas en el nombre de Cristo contra otros países. Se empezó a la medida que el cristianismo bajó, se empezaron a levantar. Cuando el cristianismo recibe un golpe fuerte, surge una religión falsa. Y empezaron a surgir el Islam, empezó a surgir el hinduismo, empezaron algunos filósofos a levantarse en contra de Dios. Y empezó un tiempo de silencio. Mucho tiempo, muchos años, más de 1000 años, la iglesia cristiana estaba muerta. Y cualquiera que se levantaba en el nombre de Cristo era asesinado. Aquí en México, hubo lugar, después de la conquista, en donde mataron a muchos cristianos, muchos judíos y muchos pensadores que se levantaron en contra de Roma, en la Inquisición mexicana. En Argentina, así como hubo una matanza de los judíos en Alemania, en Argentina también hubo una persecución y asesinato de muchos judíos. Imagínense, el pueblo de Dios y la escritura de Dios estaban calladas. Así fue como Satanás mató la iglesia por 1000 años. Y ya no había memoria del verdadero Dios. En ese tiempo se inventaron el limbo. ¿Alguien ha escuchado del limbo? ¿O les suena? Muchos de aquí fueron católicos. Yo fui católico y me enseñaban acerca del purgatorio, del limbo, de las indulgencias, ¿verdad? De las veladoras. Que la veladora significaba luz para que tu ser querido alcanzara la luz. Porque estaba en tinieblas, pues claro, estaba en el infierno. Pues ¿cómo no? Y hablaban acerca de que con las indulgencias podías sacar tu alma del purgatorio. Y que cada misa sacaba el alma de tu ser querido del purgatorio y lo llevaba al cielo. Pero todo esto era basado en la ignorancia del pueblo. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Y cuando el pueblo es ignorante, el pueblo es fácil de manipular. Hasta que en una ocasión unos frailes se levantaron la voz, los mataron. Otros frailes empezaron a traducir la Biblia, los mataron. Otros frailes, y así empezaron frailes católicos, universitarios, catedráticos, que estudiaban el latín y la Biblia, empezaron a levantarse en contra de la iglesia católica. Ahora, ¿usted sabe qué significa católico? ¿Alguna vez se le han puesto pleito y es que tú y yo somos iguales? ¿Usted qué le dice? ¿Seremos iguales? Fíjese, somos iglesia. ¿Nosotros somos iglesia? Sí. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas que nos reunimos para seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Amén? Ok. Católicos. Católico significa universal. ¿Seremos universales? ¿La palabra será universal, hermanos? Sí. De cierta forma somos católicos porque la palabra es universal. Apostólicos. Apostólicos quiere decir que nuestra creencia está en las enseñanzas o las epístolas de los apóstoles. ¿Y nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles? Sí, todos somos apostólicos, claro que sí. Iglesia católica, apostólica cristiana, claro, porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Y lo último es romana. ¿Nosotros seremos romanos? Nosotros no somos romanos, nosotros somos celestiales. Todos los que son romanos le rinden tributo a Roma.
Eso es lo que nos hace diferentes como cristianos o protestantes, porque protestaban en contra de lo que les enseñaban, ¿verdad? Rebeldes, herejes, sucios. De muchas formas nos llamaron por ir en contra. Hermanos separados. Y aún nos tachan de ignorantes y de ilusos. Apenas estaba escuchando una monjita que habla acerca del miedo. Muy bonita la enseñanza. Pero dice, los protestantes solamente creen que Dios los va a salvar y no creen en la ciencia. Pero por supuesto que no. Sabemos nosotros que la ciencia viene de Dios. Y mientras una persona se enfoca más en la ciencia, tarde o temprano se va a encontrar con Dios y lo va a conocer. Dios no está peleado en contra de la ciencia. Dios es la ciencia pura y nata. Pero a veces nos ridiculizan en las series, en los programas, porque no saben que es un cristiano. Y a veces confunden al cristiano evangélico del evangelio con el cristiano romano. Y no es igual, no es igual. Nosotros, para empezar, no tenemos ídolos. Dice, oye, pastor, y un día vino un muchacho y agarró y se persinó. ¿Sí lo vieron? Que agarró y se persinó aquí en la estatura. Bueno, y después le explicamos, oye, es que no es un Cristo como en la iglesia. Para nosotros es papel, pero es un mapa de crecimiento, ¿verdad? Igual tenemos la triple naturaleza, y eso nos identifica como Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. Pero no le rendimos cultos a esas imágenes, porque nuestro Dios vive y está entre nosotros. Y Él nos da una imagen, una figura. ¿Okay? En este tiempo, el cristianismo volvió a surgir por los 1800, 1900, finales de 1800, 1900. Llegó a México. La palabra se puso en el español para que la pudiéramos leer todos. Y hubo mucha persecución. Y se repitió la historia. En esa persecución, el cristianismo creció. Hoy Roma tiene un plan para acabar con los cristianos. ¿Y sabe cuál es? Ya no es el poder. Ahora es la confusión. La confusión. Y algo de eso es de lo que quiero que hablemos en esta hora, ¿de acuerdo? Así que le voy a pedir que pongan mucha atención. La siguiente, por favor. Vamos a leer este texto que está en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta de Pablo la escribió él estando en la cárcel. ¿Y saben en qué cárcel estaba preso? En Roma. Él estaba en Roma. Y desde ahí escribió esta carta. Pero miren lo que dice. Segunda carta de Timoteo 3:1. ¿Me ayudan a leerlo fuerte? Dice la palabra de Dios. Esto que en los postreros días vendrán tiempos ¿cómo? Tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos. Pablo sabía que ya se iba a morir, hermanos. O sabía que su tiempo ya estaba cerca, que ya no le quedaba mucha vida. Timoteo estaba en Efesio, creo. Ahí déjenme checo bien. Pero sí andaba en un lugar de estos predicando el evangelio. ¿Y saben una cosa? El sucesor de Pablo era Timoteo. Él sabía que ya se iba a morir, pero había preparado a Timoteo para que él continuara con el trabajo de Pablo. Nosotros como seres humanos tenemos que reproducirnos, hermanos. Y más allá de reproducirnos a nosotros mismos, tenemos que reproducir la naturaleza de Cristo en alguien. Miren, en un matrimonio hay un hombre y una mujer. Amén. ¿Cuántos son? Son dos. Ok. Y de esos dos, imagínense que llegan a tener un hijo. En toda su vida, ellos se reprodujeron, se disminuyeron. Y te voy a decir por qué se disminuyeron. Porque cuando ellos van a morir dos,
pero solamente va a vivir uno. ¿Qué está pasando en Europa? Hay muchos adultos y muy pocos niños. Porque ya no se reproduce, por ejemplo, yo y mi esposa, si no tenemos hijos, simplemente no dejamos reemplazo. Si tenemos 2 hijos, mi esposa deja su reemplazo en esta tierra y yo dejo mi reemplazo. No me reproduzco, solamente estoy dejando mi reemplazo. Para reproducirme necesito tener mínimo 3 hijos. Uno que reemplace a mi esposa cuando muera, otro que me reemplace a mí cuando muera, y uno más. Y así es como se va colonizando los lugares. Y así es como, por ejemplo, California ya no es de estadounidenses. California ya es de mexicanos. Porque el mexicano ya se ha reproducido. Y la familia mexicana antes no tenía un hijo, no tenía 2. ¿Cuántos tenían? Hermano, ¿cuántos, hermano Martín, cuántos hermanos tiene usted? ¿Y hermanas? 7. Entonces se reprodujeron por 5 veces, ¿verdad? ¿Y usted, hermana, cuántos eran en su familia? 6. Entonces se reprodujeron por 4. Y si así le pregunto a los hermanos grandes, se reproducían, ¿verdad? Y eso era bueno. Hoy ya no se reproducen. Si a eso le sumamos la esterilidad, la homosexualidad, si a eso le sumamos la ideología de género, cada vez nos estamos consumiendo. A lo mejor no lo llegamos a ver. Y te dicen, usa anticonceptivos. Y te dicen, planea un hijo. Y te dicen, tener hijos sale muy caro. Y toda esa ideología no viene de parte de Dios. Porque Dios te dice, multiplica, hinche. Ahora, no es lo mismo que nazca un hijo. Por ejemplo, que nosotros tengamos un hijo, a que un matrimonio que vive él en la cárcel y ella afuera tengan un hijo. O 2 drogadictos tengan un hijo. O alguien que vive en el sicariato tenga hijos. ¿Por qué? Porque van a crecer de formas diferentes, ¿me explico? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Pablo sabía que era necesario reproducirse, pero él no estaba casado. Él decidió vivir solo para moverse a donde quisiera. Ya casado ya no podía porque le decían, la mujer, ¿verdad?, pues tenía necesidad de los hijos. Así que él se reprodujo a través de un discípulo. Y habla de muchos, y muchos de sus hijos le pagaron mal. Pero Timoteo era un hijo fiel, era un hijo bueno, era un hijo que Pablo le había dedicado tiempo. ¿Nos conviene que los cristianos se reproduzcan o que los satánicos se reproduzcan? ¿Nos conviene que los cristianos se reproduzcan o que los que no conocen a Dios se reproduzcan? Pues nos conviene reproducirnos nosotros, pero ¿qué pasa en el pueblo cristiano? Cada vez nos estamos haciendo menos. Y allá afuera, la gente que no teme a Dios, parecen conejos, hermanos. Y es triste. Es triste. Pero es engaño del diablo, es engaño de Satanás. Pero si usted aprende este principio, tiene que aprender a reproducirse. ¿No tiene hijos? Como nosotros tenemos hijos, pero tenemos que reproducirnos a través de alguien más. Y no lo que nosotros pensamos, sino lo que la palabra de Dios se ha formado dentro de nosotros. Qué hermoso, ¿no? No mi ideología, sino la ideología de Cristo. No mi razonamiento, sino el razonamiento de Cristo. No mis principios, sino los principios de Cristo. Shahanda, aleluya. Eso es lo que tenemos que reproducir. Y Pablo se reproducía a través de Timoteo. Y él ya se iba a morir. Así que él estaba formando a Timoteo. Y le advirtió, Timoteo, vienen tiempos muy difíciles.
Y en esos tiempos difíciles, nosotros somos esos Timoteos. Tienes que aprender cómo vencer. Primer punto. Pásame a la siguiente, por favor, hijo. El primer peligro. Mira, dentro del pueblo cristiano, no estamos hablando del pueblo que no conoce a Cristo. Del pueblo cristiano, muchos de ellos, su corazón desmaya. Y el riesgo más grande que hay en un cristiano es que su corazón desmaye. Y aquí les puse unas imágenes. Bueno, no se ve. Está un hombre así. Así. ¿Qué significará esta postura así? Que está cansado, que está preocupado, que está afligido. Hermanos, ¿alguna vez su corazón ha querido desmayar? ¿Alguna vez ha pensado en ya no ir más a la iglesia? Miren, vamos a la Biblia ya 2 Timoteo 1:8. 1:8. Vamos a hacer nada más Timoteo, 2 Timoteo. Así que lo vamos a ir leyendo poquito a poquito. Y uno de los grandes riesgos en este último tiempo es el corazón que desmaya. ¿Le ha pasado alguna vez pensar eso que dice, yo siempre hago lo bueno, y me esfuerzo por hacer lo bueno, y el que hace lo malo le va mejor que a mí? ¿O ya me cansé de hacer lo bueno? ¿O ya estoy harto de que me vean la cara de no sé, porque siempre estoy haciendo lo bueno? ¿O ya estoy harto? Ese es el corazón desmayado. Y yo sé que muchos de aquí han tenido ese sentir en su corazón. Y algunas veces han querido tirar la toalla y rendirse. Hermanos, es un peligro muy grande que tenemos. Pero no tenemos nosotros por qué ceder ante él. No tenemos por qué rendirnos. Nos va a llegar, pero ¿qué creen? Tenemos que vencer. Fíjense, dice 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud. Esta palabra virtud es poder, según el poder de Dios. Vamos más adelantito al 13. Y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Miren, hermanos, siempre en la vida vamos a tener cambios. Y durante esos cambios vamos a veces a ver que muchos de nuestros hermanos se equivocan, fallan. Que nosotros tenemos la fe de algo y creemos y estamos participando en algo muy altruista y muy bonito. Pero luego resulta que eso altruista y eso bonito no era así como nos imaginábamos. Y a veces Dios nos lleva a ver la parte mórbida y la parte fea. Y cuando llegamos a ver la parte mórbida, la parte fea, la parte triste, el interés humano, muchos corazones desmayan. Porque dicen, yo no creí que fuera a ser así, que fuera a ser asado. Y muchos corazones se cansan, se rinden. Ahí tengo una persona que está así desmayada en el piso y se alejan de Cristo Jesús. Se alejan de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿Cristo Jesús tuvo la culpa de que tú te alejaras? No. Muchas veces cuando tú te alejas, la culpa divina ¿de quién es? De lo que tú llegas a ver, de lo que tú llegas a escuchar, de lo que tú sabes que está mal. Por eso Pablo le dice, mira, yo sé que mucha gente te va a fallar a ti, pero tú no ves a esa gente. Yo, tu Padre espiritual, te he enseñado con amor, porque así Jesús me enseñó a mí con amor. No quiero que veas los problemas de los demás, porque si los ves,
te vas a desmayar, te vas a deprimir y te vas a apartar. Este mundo es cruel, infiel y desleal. Tú no lo veas a ellos. Tú recuerda lo bueno y las enseñanzas en la palabra de la gente buena, de la gente que luchó y peleó hasta el final, de aquellos guerreros, ya sea un padre, un hermano, un pastor, un amigo, que haya dejado esas semillas de amor dentro de ti. Y tú ves esas semillas, ves ese trabajo limpio. No todos son malos, hay gente que sí quiere trabajar, hay gente que sí quiere caminar con Cristo, hay gente que se ama santidad, hay gente que sí está avanzando hacia Cristo Jesús. A esos ve, y no los das a ellos, ve a Cristo Jesús a través de ellos. Pon tus ojos en el Señor y aprende y júntate con aquellos que sí quieren. Y cuando veas lo malo, porque lo vas a ver, y tu corazón se quiera desanimar, mejor ponte a orar por ellos, porque hoy son ellos y mañana tal vez pueda ser tú. No los juzgues para que no seas juzgado, no los censures para que no seas censurado, no los condenes para que no seas condenado. Si Dios lo permite, que tú lo puedas ver, que puedas ver eso mórbido, eso feo, eso incorrecto, mejor ponte a orar, para que Dios les ayude, porque así como ellos se equivocan, también tú tienes cositas que no son tan buenas. No desmaye tu corazón. Iglesia, no desmayes, no decaigas. Mira, en este fin de semana murió una jovencita que muchos conocen, porque ella aquí tocaba los instrumentos y cantaba y le servía a Dios. Pero algo pasó, que se apartaron y se fueron de la casa de Dios. Así como también el chico que se suicidó, ¿se acuerdan? Algo pasó que se fue. Así como la chica que hace 2 años se suicidó también, que sus papás vinieron a la iglesia y fuimos a verla, algo. También vinieron a la iglesia y se separaron. Y lo más seguro es que se separaron porque su corazón, ¿qué creen? Se desmayó. Y no pudieron levantarse. Tú no desmayes. Veas lo que veas, tú no desmayes. Tú ve a tu Señor Dios, porque Él es fiel. Ve a la gente que sí quiere caminar. Y Elías decía, es que no hay nadie, Señor, estoy yo solo, soy el único que quiere hacer lo correcto. ¿Y qué hizo Dios con Elías? No, Elías, hay muchísimos. Y le da un número grande de gente que está guardando mis mandamientos, que está caminando correctamente. No creas que eres el único, persevera, que tu corazón no se desmaye. Y muchos tenemos el corazón muy sensible, que con tantito, ¡pum!, se derriba. No, hermano, no, pon tu corazón mejor en las manos del Señor y tus ojos en sus promesas. Y cuando ves las cosas malas y duras y difíciles y mórbidas, así como por ejemplo vemos la calle y decimos, ¡ay, qué bonita calle! Pero ¿sabes que por debajo pasa la coladera? Y arriba no ves animales feos, pero abajo sí hay animales feos. Arriba no ves suciedad ni desechos, pero abajo sí. A veces Dios nos lleva a ver eso feo. No te espantes, no desmaye tu corazón. ¿Qué dice el diablo? Mira, son unos hipócritas, mira, son unos falsos, mejor tú quédate en tu casa, al fin ahí está Dios en todos lados. Si uno empieza a decir así el Señor, aléjate, lo hizo contra ti, es que, y el corazón, si tú escuchas esa voz, tu corazón se va a caer. Yo no sé cómo esté tu corazón el día de hoy. Tal vez tu corazón está desmayándose, tal vez tu corazón se encuentra herido. ¿Por qué no le dices, Jesús, déjame verte a ti? Te entrego mi corazón caído, cansado y fatigado. Mi corazón que ha visto muchas cosas que no son correctas. Te pido que los ayudes a los que están obrando mal y que a mí no me permitas caer en el juicio. ¿Qué crees que va a hacer Jesús con tu corazón, hermano? Él no tiene la culpa para que te alejes. Al contrario, Él quiere que estés más cerca. Si un pensamiento en tu mente quiere separarte, no es de Dios.
es del enemigo, es un dardo de Satanás que te está aventando. Tienes que discernirlos y desecharlos y ponerte el escudo, ¿verdad? ¿El yelmo de qué? De la salvación. Segunda, peligro en los últimos tiempos, por favor. Retén las sanas palabras, hermano. Retén la enseñanza correcta. Retén lo que tu padre espiritual te ha dejado. Y alguien puede decir, es que yo no tengo ningún padre espiritual. Pues toma alguna palabra que este siervo haya dicho y guárdala en tu corazón y atesórala. Y esa palabra guárdala y te va a sacar adelante. El punto número 2 es, dentro del grupo cristiano, los pies que se desvían. Y ahí tenemos 2 pies, ¿verdad? Bueno, uno que es un ascensor de esos que son eléctricos, que va hacia arriba, y otro que va hacia abajo. El que va hacia arriba, ¿dónde creen que vaya? Al cielo. ¿Y el que va hacia abajo? Al infierno. ¿Y por qué? ¿Por qué no decimos el que va abajo va con Dios? Porque mi Padre está arriba, está en el cielo, ok. Y queremos nosotros estar cada día más con nuestro Padre. Y ahí están dos caminos. Mira, a veces nosotros como cristianos empezamos muy bien y empezamos muy entusiasmados y empezamos queriendo hablarles a todos de Cristo, ¿sí o no? Y casi siempre nos mandan a volar porque luego ni nos quieren escuchar. Y algunos otros sí nos escuchan, y gloria a Dios por los que nos escuchan. Ese se llama nuestro primer amor. Pero a veces en digámoslo, se empieza a volver una rutina nuestro caminar con Dios, o se vuelve un hábito. Y no está malo que sea una rutina, un hábito. Está mal que se vuelva gris. Cuando ya se vuelve gris, se vuelve tedioso. Y de repente en nuestro corazón, si no hemos trabajado, empezamos a querer cosas que sabemos que no son cristianas. Y nuestros pies, ¿de qué nos hablarán nuestros pies? De nuestro caminar. Y empezamos a irnos o a desviarnos para hacer cosas que sabemos que están mal. ¿Has hecho algo que está mal siendo cristiano? ¿Tus pies se han desviado? ¿Tus pies se han...? Sí, hermanos. Y este es uno de los más grandes peligros que hay en el cristianismo. Mira, vamos a ver algunos textos. ¿Le parece bien? Acompáñame a la Biblia, a 2 Timoteo. Vamos al capítulo 2, versículo 15. Y después nos pasamos al 18. 2:15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia, o rápido, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y de ahí nos pasamos al 18. Que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Bueno, uno dice, mira, en pocas palabras, vas a morir un día y vas a estar delante de Dios en ese juicio final. Que tú te puedas presentar delante de Dios bien, hermano. Que tu lucha y tu deseo haya sido caminar con Él. Es cierto que te vas a caer, es cierto que vas a fallar, es cierto que... pero ¿qué crees? Te paraste y seguiste caminando en Él. Y eso es lo primero que dice. ¿Sabes qué? Cuando tú estás perseverando, queriendo caminar con Dios, estás aprobado. Porque Dios sabe que Dios sabe que somos humanos, y Dios sabe que nos vamos a caer, y Dios sabe que somos muy testarudos, pero Él quiere que perseveremos caminando con Él. Una persona que está caminando con Dios y que está avanzando, cuando le llegue la muerte, va a estar aprobado, hermano. Hoy usted está perseverando porque está aquí. Y porque quiere caminar con Dios. Está caminando con Dios. Fácil, cada quien sabe sus luchas, ¿me explico? Porque a veces
el camino de lo malo se nos abre bien fácil, ¿sí o no? Y a veces cuando aceptamos lo malo, recibimos beneficios de lo malo. Y el camino del Señor dice que es angosto, chiquito. Y el camino del mundo es amplio, es grande y es llamativo, es jugoso. Dice que empieza siendo dulce, pero después termina siendo amargo. Y el camino del Señor al revés. Bueno, el que está perseverando ya salió probado. Pero ¿qué pasa con el otro? El que se descamina de la verdad. Aquel que empieza a salirse de lo que la palabra de Dios le enseña y se aparta por ideologías de hombres. Y en este caso, bueno, puse pero que se empieza a caminar el camino del mundo, hermano. Que empieza a caminar el camino de su voluntad. Que empieza a caminar el camino que sabe que no viene en la Biblia. ¿Qué creen que le pasa a esta persona? Si muere, no va a ser aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaba desviado del camino. Camino solamente hay uno. Muchos cristianos el día de hoy están aceptando algo que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Que es la unión de todas las creencias, que dicen el ecumenismo. Y dicen, todos los caminos te llevan al cielo siempre y cuando hagas lo bueno. Los musulmanes tienen la razón con el Corán, los judíos tienen la razón con el Talmud, los budistas tienen la razón con las enseñanzas de Buda y la iluminación, los hindús con el Hare Krishna, los ortodoxos, y los católicos y también los protestantes. Y todos esos caminos te van a llevar a la presencia de Dios. En vez de pelear, vamos a unirnos en una nueva religión llamada ecumenismo. Y muchos artistas cristianos se volvieron ecumenistas. Pero dice la palabra que no hay muchos caminos, que solamente hay un camino. Y ese camino es Cristo Jesús. Todos los caminos llevan a Roma, dice un dicho, pero no todos los caminos llevan al cielo. El único camino al cielo se llama Cristo Jesús. Y no solamente la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo lo tiene, no, todo aquel que lea la Biblia, que acepte el sacrificio de Cristo Jesús y que se arrepienta y que perdone, tiene ese pase. ¿A dónde? Porque es a través de Cristo. Cuando nos muramos, hermanos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Porque tal vez el hermano que era muy espiritual, resulta que nada más era mucha forma y va a estar en el lago de fuego. Y el hermano que ni siquiera era cristiano, pero era una buena persona y buscaba a Dios y va a estar ahí. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. Pero una cosa sí estoy seguro, el único camino es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, hermano, es santa. Hoy estaba viendo algo que atacaban a la Biblia y lo hacían una mofa, como una teoría ridícula. Hermanos, esto no es una teoría. Las teorías no son verdad. Esto es verdad. Una teoría supone algo que se cree, que a través de mucho estudio científico puede que sea una verdad. Pero esto no es una teoría, esto es verdad, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Y si la seguimos, vamos a estar con nuestro Señor. A la medida de la luz que nos sea revelada. Al que mucha luz le sea revelada, pues mucho se le demanda, ¿sí o no? Al que se le reveló poquito, pero bajo eso poquito caminó, va a ser juzgado bajo eso. Bendito Dios, aquí en esta casa, la palabra de Dios se nos ha revelado mucho. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios se nos ha revelado mucho, pero eso también demanda mucho y exige mucho de Dios para con nosotros. Por eso no podemos desmayar, sino tenemos que vivir esta palabra, porque no solamente es de cabeza, sino es de corazón y de acción. Mucho se nos es dado, mucho se nos va a demandar.
Pero también, si perseveramos, la recompensa va a ser mucha, hermanos. Y si Dios nos da eso es porque nuestra capacidad de nuestro vaso espiritual está hecho para aprenderlo y para ser vencedores. No podemos decir, ay Señor, pues es que yo no estoy listo para tanto que tú me das. No, si Dios te lo da, es porque Dios te dio también la capacidad de vencer, hermano. Dios no se equivoca, no es como que te dé y sepa que no vas a vencer. No, no, no. Te lo das porque tienes la capacidad. Solamente cuida tu caminar, que tu caminar no se desvíe, porque en cualquier ratito vas a dar cuentas delante de Dios. Tercer punto, son 4, ya acabamos. Tercero, el peligro de la vida doble. Yo aquí puse 2 imágenes y así como que se están quitando la cara, ¿verdad? Una vida doble. ¿Qué será una vida doble, hermanos? Cuando vivo 2 cosas diferentes, ¿verdad? En la iglesia y con mi familia soy uno, pero en la escuela o en el trabajo y con mis amigos soy otro. Y muchos llegan a caer en esta vida doble. Y llegan ellos, es como el que tiene 2 parejas. Yo recuerdo que había un hombre que era ferrocarrilero, y ven que los ferrocarriles salen de un lado y se van a otro. Pues en cada región tenía una pareja, y en cada región tenía hijos. Y cuando se le juntaron todos, ¿qué creen que le pasó? Y unos decían, es que es bien amoroso, es bien atento, vieras cómo nos quiere. Y otros decían, no hombre, es un violento, es un grosero. Y otros decían, nos da en abundancia. Y otros decían, aquí ni se acuerda, comemos puro arroz todos los días y frijoles, porque nunca tenemos para carne, porque tenía diferentes rostros, diferentes vidas que manifestaba. Ahora ese es un hombre que tuvo muchas mujeres. Muchas veces llega a pasar. ¿Usted ha conocido a alguien así? Y cuando se le juntan, ¿qué creen que pasa? A este hombre se le juntaron cuando se murió. Pero, imagínense, vivir vidas dobles. Soy el esposo, soy buen esposo, soy buen cristiano. Pero en la oscuridad de mi habitación y en el internet, soy el depredador sexual número 5588931. El pedrasta, el loco, el trastornado, me meto en la deep web y soy, o me voy a otro lugar y soy. Apenas cuando hace como 3 años, recibí una noticia muy triste. Un grupo de pastores de Estados Unidos que había pasado a Mexicali. Y en Mexicali existen los mejores centros recreativos sexuales. Y adivinen para qué han venido los pastores. Se juntaron y se fueron a este lugar de perdición. El problema fue que de regreso sufrieron un accidente y todos se murieron. Y todos estaban de duelo porque se habían muerto. Pues sí, estaba feo que se hubieran muerto. Lo curioso fue que la investigación salió de dónde habían venido, de dónde habían salido, y la vergüenza tan grande de querer tener una vida doble. Se portaban bien todo el año, pero llegaba cierta fecha en donde se iban y se volvían bestias. ¿Será correcto delante de Dios eso? ¿Será correcto que en la intimidad en mi celular sea el monstruo pulpo? ¿Sea el guapo sexy 23? ¿Será eso correcto? Hermanos, ¿pero qué creen que sucede con tanta facilidad? Que busquemos tener vidas dobles o triples. Tenemos que ser reales, hermano, y ser los mismos en la casa de Dios, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en la escuela, y nunca avergonzarnos de ser cristianos. No tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos. Al contrario, tenemos que sentirnos orgullosos de ser cristianos. Y si se burlan de nosotros, no se burlan de nosotros, se burlan de Cristo. Mejor oremos por ellos para que Dios tenga misericordia. Les digo que ahí en la casa nosotros vamos, es una casita, no tiene nada de especial donde estamos. Antes era iglesia, ahí en Emaús. Pero a cada ratito nos echan cosas. El otro día nos pusieron, ¿cómo se llama la hierba esa? Albahaca, afuera en la puerta.
Y nos quemaron limones arriba en la azotea. Y nos echaron. ¿Y qué hacemos con esa gente? Pues oramos por ellos para que el Señor los conozca, ¿verdad? Y nos hacen travesuras y se burlan de nosotros. ¿Y qué? Yo soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué? No porque me hagan mucha brujería, me voy a intimidar, ni me va a dar miedo. Ellos buscan que tengamos miedo, pero nosotros no vivimos en miedo, nosotros vivimos confiados en Cristo Jesús. Porque lo que nos hace se les regresa, se les multiplica. Pero también hay gente que es bueno con nosotros, ¿verdad? Como también es bueno con usted. ¿Y qué pasa? Se multiplica. Así que, hermanos, caminemos como es correctamente, a la luz del día. Si usted le tiene secretos a su pareja, ya no le tenga secretos. Háblelos. Es deber cristiano. Es deber cristiano. Hable derecho, lo que es. Y diga, te lo cuento, me da vergüenza, pero ¿sabes una cosa? Quiero caminar derecho con Dios. Y quiero que tú lo sepas. No, nadie más le interesa saber, pero usted sí tiene que ser derecho, hermano. Y tiene que hablar de las cosas que son ocultas y que hablan de una vida paralela o diferente a la que usted vive. Tiene que ser íntegro. Y tiene que caminar. Resulta, bueno, hay muchos ejemplos. Cuarto, no leímos nada, ¿verdad? A ver, vamos a 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Eso quiere decir, aquellos que tienen cara de que son muy buenos, a ver, voltea a ver a su hermano, ¿qué cara tiene? ¿De muy bueno o de muy malo? Ojalá que tenga cara de muy bueno y sea bueno, ¿verdad? Pero hay quienes tienen cara de muy buenos y por dentro, ¿qué creen que son? ¿Malos? Perdón, tenía una amiguita, no era amiguita, era una niña, hija de un pastor. Ella era güerita, sus rasgos finitos, bonita, iba al servicio con su papá, le ayudaba y todo, ¿verdad? Pero yo todavía era joven, no era pastor, ni estaba casado. Y una ocasión platicando con ella empezaba a hablarme de cosas satánicas y de los muñecos y de los estos y de los otros. Todo lo contrario, pues a lo que ella aparentaba, ¿verdad? Y así a veces pasa. Tienen una apariencia muy bonita, pero por el otro lado, les gusta el rock pesado y el metal y yo me sorprendí porque pues era una personita chiquita, finita, que se ve, que tú la ves y dices, ay, qué buena muchacha. ¿O no les ha pasado escuchar este comentario o ver este comentario de que a veces los más tremendos son los que se ven bien portados? Y a veces pasa que el más bien portado termina que ha llevado una vida bien recorrida. Y el que se ve muy despapalloso no es tan despapalloso, la verdad. Porque llevan estas dobles vidas y eso no es agradable. Mira, si quieres irte al mundo, si te gusta el rock pesado, si te gustan los bailes, si te gusta el alcohol, la droga y quieres inyectarte crack hasta que te vuelen los ojos, vete al mundo y atáscate bien. Deja de jugar payaso, ¿me explico? Ensúciate y ensúciate bien. ¿Quieres? Bueno, mi esposa decía de las niñas, ¿no? Que hoy en día suben videos donde salen bailando, ¿verdad? Con minifaldas o con ropa chiquita. ¿Se han visto esos videos? Yo es algo que yo no consumo, pero cada vez que abro el Facebook me ponen videos. Cada vez que abro mi tableta me ponen videos. Como que te inundan, no sé si a ustedes les pase, por todos lados con esos videos. Hasta una vez mi esposa me dijo, oye, ¿por qué salen estos videos? Le digo, no sé, yo le pongo ahí quitar y eliminar y siguen saliendo. Ahora ya es pornografía. Antes eso era pornografía, ahora son comerciales. Y los niños chiquitos y las niñas quieren salir vestidas así, bailando así. Hipersexualizadas. Ahora, ¿por qué las niñas?
¿Por qué las niñas van a ser ese objeto de deseo? ¿Y por qué quieren serlo? ¿Qué no eso es algo denigrante? ¿Qué no eso es algo triste? Cuando hay tantas mujeres pensadoras, ilustres, esforzadas, disciplinadas, que realmente merecen llamar la atención, no por sus operaciones, sino por su capacidad intelectual, su trabajo leal, fiel, su compromiso con la sociedad y la humanidad, esas valen la pena. Y decía mi esposa, no, hermano, si usted desde chiquito le empieza a enseñar a hacer eso y se ríe cuando lo hacen sus hijos, cuando ya se pierde y ande prostituyéndose, no llore. Porque ¿qué cree? Así se empieza. Ahora un niño chiquito que despierta su lascivia, fuera de edad, fuera de tiempo, a la larga, ¿qué cree que llegue a ser? Bueno, tan terrible. Y le decía a mi esposa, no, mi amor, no confundas, no denigres a una mujer prostituta. Porque las mujeres prostitutas viven y trabajan de eso y les dan dinero a cambio del servicio. Pero muchos de la industria que está formando a las niñas el día de hoy es para que ellos lo hagan gratis. Y es muy diferente. Unas lo hacen como trabajo y otros lo hacen por diversión y por estilo de vida. Terrible, pero ¿qué creen? Eso es real. Mejor aférrate a la palabra de Dios y cuídate de no tener esas vidas dobles. De no tener esas vidas dobles. Si te gusta la suciedad, ensúciate con todo. Nosotros vamos a orar para que Dios tenga misericordia y no te pierdas y entres en razón como el hijo pródigo. Si tú quieres caminar con Dios, camina con todo, hermano. Santifícate más, límpiate más, busca más a Dios, medita en Él, avanza en Él, bendice en su nombre, sé luz, pero sé luz en serio. ¿De acuerdo? Vamos al cuarto peligro. Y este es uno de los peligros más grandes y va a llegar aquí, y ya está llegando. Es la comezón del oír. El peligro de la comezón de oídos. ¿Y qué les puse ahí? Les puse cábala. ¿Qué es la cábala? La magia y esoterismo en el judaísmo. Y después les puse ahí un nombre. ¿Qué dice, hermano Luis? La imagen. Ajá, ¿y luego a la que sigue? Sí, dice. Yo declaro, yo decreto, yo ato, y yo, ¿no? Y después dice un mensajito ahí, la palabra tiene poder, no la tuya, ni la mía, sino la palabra de Dios. Ok, esto es peligroso, muy peligroso. Cábala, Talmud, muchos libros de esta índole. Dice, vamos a 2 Timoteo 4:2. Y le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tienes que predicar. ¿Qué predicar? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Ok, una vez más, vamos a leerlo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo vas a redarguir? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a reprender? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a exhortar? Con la palabra de Dios. Y con toda paciencia, la paciencia esa es tuya. Y la doctrina, pues la doctrina de los apóstoles. No hay otro Cristo, es el mismo Cristo. Pero hago énfasis otra vez, que prediques la palabra de Dios. Este último pecado, este último tiempo difícil o actitud difícil que llegamos a tener es la comezón de oír. Hay 9 sefirim que componen el cuerpo humano y la eternidad. Y uno dice, ¿y qué es eso?
y de cómo se come, y de qué habla. Bueno, el Génesis habla una porción, pero hay otra porción del Génesis que habla lo que está oculto. ¿A poco? Y también habla acerca de tiempos, y habla acerca, ¿en serio? Y empezamos a querer escuchar. Y como si algo nos diera comezón por oír. ¿Oír qué? Cosas ocultas, secretas, nuevas. Y nos habla acerca de los ángeles y los ángeles caídos y de los gigantes y cómo fue la evolución y cómo empezaron a crear. Y nos llama la atención. Muchas de estas enseñanzas no son bíblicas. Muchas de estas enseñanzas no son bíblicas. Son traídas de libros ajenos a la Biblia. Ahora, no digo que sean mentiras. Muchos de ellos tienen verdad, porque estos libros los desarrollaron. ¿Han escuchado de eso de seres iluminados? O seres, ¿cómo les llaman? Maestros espirituales, maestros ascendidos. ¿Quiénes son los maestros ascendidos, los seres espirituales, los maestros de luz? No son otra cosa que demonios, hermano. Ángeles caídos que tenían la revelación del nombre del Señor y la palabra, y que fueron caídos, y que ellos portan y tienen verdad de Dios. Pero esta verdad de Dios, ¿qué creen? Es caída, hermanos. Estos seres demoníacos inspiran. Apenas estaba leyendo un comercial bien hecho, bien bonito, que presentaba a Cristo Jesús y hablaba acerca de la Biblia, y después decía, pero también hay otro libro inspirado, el libro del Mormón. ¿Sabe quién inspiró el libro del Mormón? Estos ángeles ascendidos. ¿Saben quién escribió el nuevo, cómo se llama? El libro de los testigos de Jehová. ¿El Nuevo Mundo? ¿Sí es Nuevo Mundo? La Atalaya es el folletito, ¿no? En la Biblia se llama Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Ángeles caídos. ¿Quién fomentó lo que son los jesuitas? Ángeles caídos. ¿Quién trajo esa revelación? ¿Quién trajo la cábala? Ángeles caídos. Y mencionan muchas cosas que en la Biblia no aparecen. ¿Y qué creen? Nos dan comezón de escuchar. Y a veces, porque las escuchamos, creemos que sabemos más que los demás. ¿Qué hacen los masones? Dicen, yo no tengo nada en contra de los cristianos. Leo la Biblia y se me hace un libro increíble. Pero así como la Biblia es un libro increíble, también lo es el Corán. ¿Ya lo leíste? Léelo. Y también lee el libro, la Cábala. Y lee los libros externos, ¿verdad? Y conócelos, porque todos hablan de lo mismo. Nada más que tú, cristiano, estás limitado solamente al conocimiento del cristianismo. Nosotros tenemos el conocimiento completo. ¿Será verdad? Esa es la comezón del oír. La comezón del oír. Tristemente muchos de nosotros yo conocí hermanos, amigos, compañeros estudiantes que se desviaron. Nosotros estudiamos el hebreo y siempre lo vamos llevado de la mano con la concordancia del Dr. James Strong. Así como la Vine, que bueno, es el diccionario en la concordancia del Dr. James Strong, ahí estudiamos, ¿verdad? Y es bueno, y nos gusta saber de esas partes ocultas o secretas en la Biblia. Pero no todo está en la Biblia. Hay cosas o hay doctrinas que salen fuera de la Biblia. Una de ellas, les decía la otra vez, como la gloria Shekinah o Shekinah, no es bíblica, no aparece en la Biblia, pero a veces se menciona como esa fuerza del amor noble de Dios, ¿verdad? Y le dan los judíos el nombre de Shekinah, así como otro tipo de enseñanzas. Muchos, por querer oír eso, se meten a estudiar libros de esta índole. Pero estos mismos libros dicen que son libros esotéricos judíos, en donde estudian la geometría, en donde estudian los tiempos,
en donde hacen rituales a través de las letras y los números. ¿Por qué? Porque el verbo, la letra es poderosa y todo fue creado por el verbo, pero ellos manipulan la palabra o los números a través de la Biblia para hacer cosas malas. Y tienen enseñanzas y fábulas y teorías que están fuera de la Biblia. Y ahí empieza mucho la confusión. Aquí, gracias a Dios, no lo he visto, pero en la mayoría de la república están los judíos mesiánicos, están los judaizantes, están los cristianos ortodoxos. Y ya no, dicen, no uses el nombre de Jesús, porque eso es del diablo. Es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Y empiezan a hablar en hebreo y en español. En hebreo y en español. Y suena bien al principio. Y empieza a ser coherente a mi razonamiento. Pero se empieza a desviar de la palabra de Dios. A mi razonamiento le parece congruente, pero empieza a estar apartado de la palabra de Dios. El problema es que usan poquita palabra y después te llevan a otras cosas y empiezan a hablarlo y dicen, ya no vamos a festejar el domingo, ahora va a ser el Sabbat del Señor, la tarde y el amanecer. Y suena lógico, suena congruente, ¿verdad? Y después empiezan, y ¿sabes qué? Vamos a empezar a usar kipa, los hombres, y después nos vamos a dejar las huedejas. Y después vamos a circuncidar a los hombres. Y después somos judíos. Y es cierto, somos judíos espirituales, pero ya no naturales. Y empiezan y sacan los rollos y danzan con los rollos y usan sombreros negros y gabardinas y empieza una serie de desviación. Mi maestro, un amigo, hermano, que me enseñó mucho de la palabra, se desvió al judaísmo, ¿verdad? Un amigo que trabaja conmigo en la radio se desvió al judaísmo. Pastores, que son pastores que enseñan la palabra de verdad, hoy se han desviado a estas costumbres y les entra el picazón por conocer más. Y cuando cuentas se dan, ya están extraviados, porque ya no saben qué es verdad y qué es mentira. Y ese riesgo tan grande que tenemos, que vivimos, en el cual todos podemos caer, tenemos que tener cuidado. Ahora en el internet hay mucho que escuchar. Les decía, el diablo quiere tirar. ¿Sabe cómo está tirando hoy a la iglesia cristiana? Llenándola de filosofía humana, de psicología humana, de pensamiento racional, de pensamiento místico, a tal grado que empiezan a perder la conciencia de lo que es real bíblicamente y de lo que es conocimiento humano. Al ya no saber eso, el mismo pueblo de Dios se confunde. Y el pueblo de Dios confundido no va a heredar la vida eterna. Es la forma en la que actualmente Satanás está atacando el cristianismo. Está metiendo la filosofía de la prosperidad. Está metiendo los encuentros y el G12 a través de promesas, de silencio, de pactos. Está metiendo el judaísmo, los judaizantes, el cristiano mesiánico. Está metiendo la confusión antigua. Todo eso es peligroso, hermanos. No, si tú has leído algo, ahora hasta cosas de chamanes se empiezan a meter en la ilustración cristiana, metafísica, ideas de extraterrestres y alienígenas y reptilianos y ¿saben qué es todo eso? Confusión. Y al cristiano lo están bombardeando de información. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? Tratando de vacunarlos, hermanos, para que cuando venga esa información, recházala. ¿Quieres perseverar en el camino de Cristo Jesús? Aquí, hermano, solamente aquí. La hermana Esparza ha dejado un legado muy grande con unas palabras muy sencillas. ¿Qué dice tu Biblia, hijo? Oiga, hermano, ¿y qué dicen acerca de los
¿qué dice tu Biblia? Y de esto, ¿qué dice tu Biblia? Oídos calenturientos de cosas que no te van a edificar, no prestes atención. Ciérralos. Y todo lo que tú recibas y la enseñanza que venga a tu vida, pásala a través de la Biblia. Porque si no la pasas a través de la Biblia, ahí es donde empieza a haber la confusión. Si tú eres un hombre y una mujer ignorante, que no lees su Biblia, cualquier cosa que te digan te vas a tragar. Y tu vida espiritual y tu salvación está en peligro. Dios no nos llamó que fuésemos gente ignorante, sino que fuésemos gente que escudriñe las palabras, porque al escudriñarla, ahí está la vida, ahí está la salvación, ahí está la eternidad. Estudia la palabra de Dios, ten cuidado de esto último que te estoy diciendo. A lo mejor hoy dices, pero es que eso a mí no me pasa, pastor. Pero ¿qué crees? Te va a pasar, porque vienen los tiempos en donde esto va a crecer mucho. Y muchos cristianos hasta se van a volver musulmanes. Y muchos a lo mejor de nosotros se van a volver judaizantes. Y muchos van a negar las demostraciones del Espíritu Santo. No, hermano, no te confundas, agárrate de Cristo. Agárrate de su palabra. Persevera estudiándola. Pastor, es que a mí me cuesta trabajo leerla porque me duermo. ¿A alguien le pasa? Que la empieza a leer. Escúchala. Escúchala, vete y ponle Biblia en audio y escúchala. Y ponla y escúchala en tu celular. Y escúchala en tu tableta, en tu computadora. O que tu nieto, tu hijo te la grabe en un disco y escúchala. Y escúchala. Ponte toda una semana a escuchar Mateo y escucha todo Mateo. Y después empieza con Romanos. Y después vete a Timoteo y después Apocalipsis. O vete seguido como tú quieras. Pero escúchala. Que por lo menos una vez en tu vida, si no la has leído, por lo menos escúchala. Y no solamente una vez, ruméala, disfrútala, para que no te engañe el diablo. Para que en este paso, en último paso, no te agarre desprevenido, sino puedas perseverar. Tal vez son cosas que dices tú, no, pues sí, pastor, pero pues yo estoy bien, no me va a pasar a mí, pues ¿qué cree? Pero todos tenemos ese riesgo. Escúchame, ten cuidado con ello. Por último, 2 de Timoteo 4, 2 y 3, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 2 y 3. Hoy la forma en la que está atacando a Satanás es eso, confundiendo a los cristianos. Desde líderes cristianos. Segunda de Timoteo 4, 2 y 3. Dice, ¿me ayudan a leerlo fuerte? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufran la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Hermano, ya hay muchos maestros el día de hoy, y maestros que están muy lejos de la palabra de Dios. Ten cuidado, cuida tus oídos, cuida tu corazón. Mejor, escucha la Biblia, escucha Biblia, lee Biblia, medita Biblia, come Biblia, y en este tiempo de confusión vas a vencer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Biblia. Una hora es una prédica del pastor Edgar y es buena, pero en una hora te avientas varias cartas del Evangelio, que es mejor. Biblia. Y lo que no entiendas, si tú se lo preguntas a Dios, créeme que aquí, en el tiempo del servicio, Dios te lo va a hablar o te lo va a desenvolver, porque así es como trabaja el Señor. Y la otra, no pierdas tu tiempo y sigue con el trabajo de evangelista. Habla palabra. Y si algo no entiendes, pregunta. No es malo preguntar es bueno. ¿Y de dónde saca eso, pastor? ¿Y dónde dice en la Biblia eso, pastor? No es malo. Dios no está peleado con la sabiduría ni con preguntar. Dios está peleado con las tinieblas de ignorancia. Amén.
Pregunte, siempre pregunte. Acuérdese que mientras más ignorante, más fácil de manipular. Si usted pregunta y sabe, usted va a estar firme parado en la roca. Amén. Bien, vamos a orar. Mi Señor Dios, en esta hora yo no sé cómo venga el corazón de mis hermanos. Yo no sé cómo esté pasando